Día con Félix. Hoy es domingo 3 de mayo del 2020. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba, diciéndoles: Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo responsorial vamos a responder todos juntos: El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Todos: El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Todos: El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Todos: El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Todos: El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Todos: El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Todos, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas.
A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre, y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les propuso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, antes de comenzar, digamos juntos esta oración. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, vemos en la primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 y también los versículos del 36 al 41. El que me quiera seguir con su Biblia me siga. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y también los versículos del 36 al 41. Empezamos. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Acá Pedro le viene a decir que el Mesías era el mismo Jesús, a quien ellos habían crucificado. Nosotros en nuestra vida también lo crucificamos a Cristo, le pegamos a Cristo, con nuestros pecados son como la flagelación de Cristo cuando le pegamos los azotes a Cristo. Entonces, tenemos que hacer penitencia, oración, conversión. Busquemos a Dios de corazón y se va a dejar encontrar. Seguimos. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Cuando algo nos llega al corazón, lo tenemos que aceptar con el corazón. Todos, alguna vez, la mayoría de personas, ha escuchado el mensaje de Cristo. Pero solamente los que lo escucharon con el corazón se preguntan, o le preguntan a Dios, o le preguntan a algún cura, a algún sacerdote o a alguien: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Cuando lo escuchamos con el corazón, nuestro corazón pregunta también: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Que nos convirtamos, que nos bauticemos. Si estás bautizado, que te conviertas. Convirtámonos a Cristo, dejemos el camino del pecado, busquemos a Cristo, busquémoslo en la oración a Jesús, busquémoslo, pidamos la comunión espiritual. En la descripción les voy a dejar el Santo Rosario de hoy, cómo confesarse en cuarentena, la misa de hoy y la comunión espiritual. Pero acuérdense que hoy es día de misa, tienen que ir a la misa, chicos. No es solamente escuchar el evangelio mío y a la misa no. No, chicos,
Yo prefiero que vayan a la misa que antes que escuchar el Evangelio. Porque allá en la misa es el sacrificio de Cristo. Vayan a la misa en YouTube. Se la dejo la del padre Marcos Gales. Bueno, sigamos. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Nosotros, hagamos de cuenta que nosotros somos esos paganos, que tenemos muchos ídolos, porque tenemos los ídolos, a veces son el televisor, el celular. Hagamos de cuenta que nosotros somos los paganos. ¿Qué nos quiere decir Cristo? ¿Qué nos quiere decir Pedro, mejor dicho? Pero a través del Espíritu Santo, quien habla, el Espíritu Santo habla en Pedro. Que las promesas de Dios valen para nosotros y para sus hijos. Entonces, paso 1. Sí se puede bautizar a los hijos. Y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiere llamar, aunque estén lejos. La fe que nosotros tenemos en Dios, y si nosotros estamos en comunión con Dios, no es por nuestra propia iniciativa, sino porque Dios lo quiso así, y nos llamó, y aunque estemos lejos, Él nos llama. Si nos quiere llamar, Él nos llama. Esto no quiere decir que no tengamos que buscar a Dios, que todo está seguro de que Dios me va a llamar en el último momento y que voy a morir en brazos de Dios. Chicos, conversión. Escuchamos el mensaje de Cristo, es conversión. No nos dejemos llevar. Conversión ahora, no mañana. Ahora la conversión. Cristo nos llama a la conversión, al bautismo, para recibir el perdón de los pecados. Seguimos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. O sea, pónganse a salvo de este mundo corrompido. Imagínense si el mundo estaba corrompido en aquel momento, ¿cómo está ahora el mundo? El mundo de hoy está pero corrompidísimo. Y les digo la verdad. No quiero andar pintando la verdad. No quiero dejar... La verdad tengo que decirle en la cara, como hizo Jesucristo. Jesucristo dijo la verdad en la cara. Y les voy a dejar a ustedes la verdad. Tantas cosas en el mundo que quieren destruir a la Santa Iglesia Católica Apostólica y no pueden. No pueden hacer que la Iglesia acepte. No pueden hacer que la Iglesia cambie su mensaje. Hoy hay muchas personas, como los del aborto, sin ofender a los que me están escuchando, los de LGBT, que quieren destruir a la Iglesia. No pueden. Quieren que la Iglesia acepte. Y no. Porque la iglesia esta es de Cristo Jesús. Y según Mateo 16, 18, escuchen lo que dijo Jesús en Mateo 16, 18. A la iglesia católica le dice, la católica apostólica le dice esto. A la única iglesia de Cristo, escuchen. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Nada va a poder prevalecer contra la iglesia. Nada, ni los tales Illuminatis, ni nada va a poder prevalecer. Pueden ser que la puedan destruir poco a poco. O sea, destruir no. La pueden poner ruinas, pueden hacerlas un poquito de ruinas. Pero destruirla completamente a la iglesia de Jesucristo, nunca, pero nunca jamás. Va a estar desde el 2000 que Cristo la eligió hasta siempre, porque hasta en el cielo va a estar la iglesia católica. Les aseguro que hasta en el cielo es la esposa de Cristo la iglesia católica. Y si usted no está en la iglesia católica, permítame, pero usted está muy equivocado. Y sé que es difícil aceptar, pero tenemos que aceptar la verdad,
Hoy la gente nos coloniza las ideas, nos coloniza sobre el aborto, sobre esto, aquello. Nos colonizan las ideas. No nos dejemos colonizar las ideas. No nos dejemos por un mundo tan corrompido colonizar las ideas. Sigamos a Cristo y punto. No tenemos por qué andar defendiendo una muerte de alguien, una muerte de un inocente. No podemos. Vamos a la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 25. Repito, primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 25. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacerle bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Bueno, ser cristiano no es un todo color de rosas, todo te va a ir bien. Ser cristiano implica muchas cosas. Ser católico, cristiano, practicante implica muchas pruebas. Pero estas pruebas no son para nuestro mal. En ese momento las pruebas no vamos a sufrir, obviamente. Vamos a estar mal. Hay pruebas tanto físicas como espirituales. Pero las pruebas que vamos a tener, cuando se terminen las pruebas, va a ser para nuestro bien. Todas las pruebas son para nuestro bien. No hay pruebas que sean para nuestro mal. Porque Dios las permite para sacar de algo malo, algo bueno. O sea, de lo malo, algo bueno quiere sacar Cristo. Tenemos que sufrir a ejemplo de Cristo Jesús, que Él sufrió tanto por nosotros y tenemos que sufrir. Tenemos que sufrir. En el momento que nos toque sufrir, o sea, no vamos a estar buscando el sufrimiento, no. Eso no. Pero si nos toca sufrir, vamos a tener que sufrir. Sigamos. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Hoy es el día del buen pastor. O sea, volvemos a Cristo hoy. Hoy es un día para volver a Cristo. Si no estamos con Cristo, volvamos al buen pastor. Volvamos a la vida de antes, a la vida con Cristo. Una vida nueva, una vida perfecta. Seamos santos como nuestro Padre Celestial es santo. Hemos muerto al pecado gracias a Cristo. Tenemos que morir hoy en día nosotros al pecado también. Cristo no cometió pecado. Cristo pagó por nuestros pecados. Muramos al pecado nosotros. Dejemos que nuestros pecados mueran. Dejemos que se desintegren. Sigamos al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Repito, San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Bueno, el ladrón son los que pasan por el lado, los que roban las ovejas. Y hoy en día hay muchos ladrones de ovejas, ¿no? Tantas sectas protestantes, los evangélicos, les digo la verdad, te les digo de verdad, ellos roban las ovejas de Cristo. Los evangélicos, los testigos de Jehová, los mormones, y ellos nos muestran una cita bíblica. Dicen, usted sabe que en Éxodo 24 está prohibido hacer imágenes, y nosotros, ¿en serio? Decimos, ¿en serio nosotros? Y vamos a ver que dicen, no te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castigó la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen.
Y nosotros, tiene razón el pastor, tiene razón. Y nos vamos a la secta, dejamos que nos roben las ovejas. Pero dígale al pastor o al testigo de Jehová que venga y te visite y diga eso, dígale, a ver, léame del 3. Él te va a leer del 3 y escucha lo que dice el 3. No tendrás otros dioses delante de mí. Y después sigue, no te harás ninguna escultura. O sea, lo que se quiere referir esto, no tengas otros dioses, algo que vos creas que es Dios, ya sea una persona o una imagen que vos creas que es Dios. Eso es lo que coso. No nos dejemos engañar por las sectas protestantes. Repito, si tenés alguna duda, dímela. Si tenés alguna duda, dímela. O descargate la aplicación que se llama Amén se llama, en Play Store. Ahí le podés hacer las preguntas a un religioso o a una religiosa. Bueno, seguimos. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Cristo, nosotros los católicos conocemos la voz de Cristo. Y cuando Cristo nos habla a través del Evangelio, tenemos que conocerla, reconocerla. Si nos pide conversión, vamos a la conversión. Si nos pide esto, vamos. No podemos creer en una parte de la Biblia y en la otra no. No podemos. Bueno, seguimos. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Nosotros, las ovejas de Cristo, como dice el refrán, católico instruido jamás será confundido. Ese es el refrán. Los católicos practicantes no reconocen la voz de un extraño, de un ladrón de ovejas. No dejemos que nos metan piojos en la cabeza como a mí me han metido los testigos de Jehová. Estuve mal por eso, pero bueno. Pero acá estoy en la Santa Iglesia Católica para gloria de Dios, no por mi iniciativa, sino porque Dios me trajo acá. Y damos gracias a Dios y bendito y alabado sea Dios. Bueno, Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Los ladrones eran los que venían antes de Cristo. O sea, cuando estaba Cristo hablando. Antes, los fariseos o los ladrones que venían y robaban las ovejas, que querían pasar por el raíz de las ovejas. Esos no son las ovejas de Cristo. Si nosotros queremos ser ovejas de Cristo, tenemos que pasar por la puerta. Hoy en día, repito, hay ladrones de ovejas. No sé si justamente esta parábola viene a ellos, pero los ladrones de ovejas roban del rebaño de Cristo y se los llevan a las suyas. Y hay muchas sectas, lamentablemente. Tenemos que ser constantes en la práctica de nuestra fe, católica y apostólica. Que Dios los bendiga a todos y terminamos estas reflexiones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengamos fe y oremos por nuestros hermanos de las sectas protestantes y de todas las otras denominaciones. Oremos por ellos, recemos por ellos, que se pueden convertir. Les dejo un testimonio. Un hombre, un chico tenía 18 años y era ateo. En una aplicación que acá tengo de Amino, y era ateo. Se llamaba Carlos. Le decían Curlos. Ese chico
Se convirtió a Cristo. Se convirtió a Cristo ese chico. Por un sueño. Y nosotros habíamos rezado por él. Entonces no paremos de rezar por Cristo. Que así sea. Recen por mi abuela, que ya está mucho mejor, parece la pierna, pero aún le duele un poco. Recen por las benditas almas del purgatorio, por todos los que han muerto, los que están por morir, por todos los enfermos y por el fin de la pandemia. Que Dios los bendiga.